La servidumbre come en la cocina, se burló la esposa de mi hermano. Sonreí, pulsé el botón de llamada y dije, suspenda el acuerdo de $30M. Mi hermano palideció, dándose cuenta demasiado tarde de quién era realmente el dueño de Orión. La servidumbre come en la cocina. La esposa de mi hermano se mofó. Yo sonreí, como de costumbre, y dije, suspenda el acuerdo de 30 millones. Disfrute escuchando. Mi cuñada me miró directamente a los ojos en una cena que técnicamente estaba financiando, y le dijo a su amiga que la servidumbre come en la cocina. 14 personas en la habitación de al lado, las copas de champán tintineando, mi hermano haciendo un brindis por el apellido Sinclair. Y ahí estaba yo, de pie junto al refrigerador, siendo comparada con el personal del catering. No discutí. No lloré. Saqué mi teléfono, llamé a mi vicepresidente de adquisiciones y dije 6 palabras que le costarían a mi hermano, a su empresa, a sus contratistas y los $2.3 millones en depósitos que ya había malgastado, celebrando un trato que nunca se iba a cerrar. Pero me estoy adelantando. Demasiado. Lo que pasa con crecer siendo invisible es que al principio no te das cuenta de que está sucediendo. Crees que simplemente eres callada. Crees que tu familia te quiere igual. Solo que lo demuestran de manera diferente. Pones excusas durante mucho tiempo, más de lo que deberías. Mi madre solía decir que Lena era un nombre para mujeres que sobrevivían a las cosas. Ella lo sabría. Crió a 2 hijos en un apartamento de 900 pies cuadrados en Covington, Kentucky, mientras mi padre hacía turnos dobles cableando edificios comerciales para Lakeview. Murió cuando yo tenía 19 años. Cáncer de ovario diagnosticado en marzo, fallecida en octubre. El tipo de cronología que no deja espacio para largas despedidas. Le sostuve la mano en el hospicio un miércoles por la tarde, ella apretó una vez y eso fue todo. El nombre de su esposa es Daniele, pero todos la llaman Danny. Yo la llamo Daniele en mi cabeza porque suena más como el tipo de persona que realmente es. Es mezquino, lo sé. Sigan conmigo. Mi hermano Garrett es 5 años mayor, lo que no parece mucho hasta que entiendes lo que 5 años significaban en nuestra familia. 5 años significaban que él tenía el dormitorio con la ventana. Él se sentaba en la mesa con los adultos en acción de gracias mientras yo comía en una bandeja de televisión en la sala de estar. Él recibió $140.000 del fondo de jubilación de mi padre para iniciar una empresa de construcción cuando tenía 26 años. Yo tuve una conversación en la mesa de la cocina cuando tenía 25, donde mi padre me dijo, y cito, porque nunca olvidaré las palabras exactas, deberías encontrar un hombre con ambición, cariño. Así es como tu madre y yo lo hicimos. Mamá llevaba muerta 6 años. Tampoco discutí con él. Eso es algo que deberían saber de mí desde el principio. No soy el tipo de mujer que discute. Absorb. Archivo las cosas. Me siento con ellas a las 3 de la mañana cuando la casa está oscura y silenciosa y no puedo apagar mi cerebro. Ahí es donde ocurre todo mi mejor trabajo. En la oscuridad, cuando nadie está mirando. Garrett tomó el dinero de papá y fundó Sinclair Development Corp en Cincinnati. Construcción comercial, parques de oficinas, centros comerciales, un par de edificios de apartamentos de mediana altura. A los 30, ya vestía trajes para las cenas familiares y hablaba del valor de la cartera. Mientras papá asentía como si estuviera viendo a su hijo aceptar un premio Nobel. Garrett se casó con Daniele Novak ese mismo año. Ella había sido coordinadora de eventos en un club de campo en Hyde Park, que es exactamente el tipo de detalle que te dice todo lo que necesitas saber sobre una persona. Desde el principio, Daniele decidió lo que yo era, no quién era. Lo que yo era. Yo era la triste hermana menor en una casa adosada de alquiler con una abolladura en su Subaru. Yo era la que sentaba en el extremo más alejado de cada mesa. Yo era la que presentaba a los socios comerciales como la hermana pequeña de Garrett. Se dedica a algo de apartamentos. Creo. Nunca se molestó en obtener los detalles correctos porque los detalles no importaban. Yo no importaba. Pero esto es lo que nadie en esa cena sabía. Ni mi hermano, ni su esposa, ni mi padre, que pasó 30 años decidiendo en qué hijo valía la pena invertir. Ni una sola persona sentada en esa mesa brindando por el apellido Sinclair.
Yo era la dueña de la empresa que estaba a punto de extenderle a Garrett un cheque de $30 millones. Y tenía todas las razones para romperlo. Los $15.800 es por donde quiero empezar, porque esa es la cifra que se clava en mi pecho como una astilla. Hace 3 años, en octubre, un martes por la noche, estaba haciendo sopa, de lentejas, nada especial, y mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Garrett nunca me llama. A veces nos enviamos mensajes de texto, cosas básicas, logística de vacaciones, citas médicas de papá, pero una llamada telefónica a las 10 significaba que algo andaba mal. Me dijo que necesitaba un favor. Sin hola, sin cómo estás. Un problema temporal con un proveedor, dijo. Un desfase en el flujo de caja. Necesitaba 15.800 para cubrir un pago que se liquidaría el viernes por la mañana y me lo devolvería en 2 semanas. Transferí $15.800 a la mañana siguiente desde mi cuenta corriente personal. No de Orión, no de Pinnacle, mi propio dinero. El dinero que guardaba en una cuenta separada en una pequeña cooperativa de crédito en Pike Street porque nunca confié en tener todo en un solo lugar. Ese hábito me salvó una vez, de hecho, antes de que tuviera algo que valiera la pena salvar. Una caja fuerte ignífuga de $40 de la ferretería. Copias de cada documento importante. A veces, las inversiones más baratas son las que importan. Pasaron 2 semanas, luego un mes, luego 3 meses. No saqué el tema porque seguía pensando que él lo haría. Era mi hermano. Dijo 2 semanas. La gente no se olvida así como así de $15.800. Excepto que él sí lo hizo. O eligió hacerlo. Todavía no estoy segura de que es peor. En Acción de Gracias de ese año, Garrett y Danielle fueron los anfitriones en su casa de Indian Hill, una casa colonial renovada con madera original que Danielle mencionaba a cada invitado que entraba por la puerta como si los suelos fueran su logro. Soporté 4 platos de comida que no cociné en una mesa donde me colocaron entre la tía de Danielle, que pasó 45 minutos describiendo su cirugía de juanete con un nivel de detalle del que podría haber prescindido, y una silla vacía porque alguien había cancelado. Después del postre, encontré a Garrett en la cocina cargando el lavavajillas. Se lo dije de forma sencilla, solo un recordatorio sobre los 15.800, sin prisa, cuando tengas un momento. Me miró como si le hubiera pedido que le explicara álgebra a un perro. Antes de que pudiera responder, Daniel entró. Debió de oírlo porque se rió. Esa risa específica que tiene. La que suena como un cumplido pero cae como una bofetada, y dijo, 15.000. Lena, eso es un error de redondeo. No seas rara con eso. Un error de redondeo. Lo dijo como se hablaría de un cupón que olvidaste recortar. Garrett no la corrigió. Solo se encogió de hombros y murmuró algo sobre equilibrar las cosas. Al final, conduje a casa por la primera 71 esa noche, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos en cada nudillo. No por el dinero. Quiero decir, sí, $15.800 son 3 meses de mi hipoteca, pero por lo pequeña que me hizo sentir, por lo pequeños que necesitaban que fuera. Ese fue el mismo año que Danielle me envió una tarjeta de regalo de Goodwill por Navidad. Todos los demás en la familia recibieron paquetes de spa. Certificados de $75 para un lugar en Montgomery. Yo recibí una tarjeta de $20 para Goodwill con un lazo. No digo que la guardé. No digo que la puse en el cajón de mi escritorio como un recordatorio. Pero si alguna vez necesitaba motivación a las 2 de la mañana, ese cajón estaba justo ahí. Y luego estaba papá. Mi padre, Frank Sinclair, que se jubiló de la IBU a los 62 años con una rodilla mala y una pensión que apenas cubría su apartamento en Norwood. Un buen hombre. Necesito decir eso, a su manera es un buen hombre. Pero construyó un mundo dentro de su cabeza donde Garrett era el futuro de la familia y yo era, ¿qué? El personaje secundario. La que se las arreglaría con el tiempo, idealmente casándose con alguien como Garrett. Le dio a Garrett $140.000. Cobró una parte de su 401k. Asumió la penalización por retiro anticipado. Escribió un cheque. Cuando yo pedí, no $140.000, ni siquiera la mitad de eso, solo un pequeño préstamo para ayudarme con algo que estaba construyendo, me sentó en la mesa de su cocina,
sirvió 2 tazas de café de esa vieja cafetera MR Coffee que tiene desde 1998 y dijo: Tu hermano tiene visión. Deberías encontrar un hombre con ambición. Ojalá pudiera decirles que me defendí. Ojalá pudiera decirles que dije algo agudo y valiente y salí con la cabeza en alto. No lo hice. Terminé mi café. Dije, de acuerdo. Conduje a casa y luego saqué $22.000 de mis ahorros, presenté los papeles de incorporación de Pinnacle Holdings LLC y empecé a construir algo que haría que $140.000 parecieran un error de redondeo. Construí Orion Capital Group como se construye cualquier cosa real, un paso feo y aterrador a la vez. La primera propiedad fue una oficina dental embargada en Erlanger, Kentucky. 2.200 pies cuadrados de techo manchado de agua, baldosas y una alfombra que olía a moho y revistas viejas. La compré por $68.000 usando un préstamo de capital privado que me cobraba un 11% de interés y me daba dolor de estómago cada mes cuando vencía el pago. Pasé 6 semanas limpiándola yo misma. Arranqué la alfombra, reparé el pladur, pinté cada pared de color café suizo de Benjamin Moore porque el tipo del mostrador de pintura dijo que se fotografía bien, y necesitaba que las fotos del anuncio no parecieran la escena de un crimen. La vendí 9 meses después por $127.000 a un podólogo que se trasladaba desde Florence. Después de pagar el préstamo, los costos de cierre y las reparaciones, obtuve una ganancia de $19.400. No era un dinero que cambiara la vida, pero era suficiente para volver a hacerlo. Así que lo hice una y otra vez. Cada propiedad un poco más grande, un poco más aterradora, un poco más de dinero en juego. En 2 años, había revendido 4 propiedades comerciales. Al tercer año, dejé de revender y empecé a mantenerlas, comprando bienes raíces comerciales en dificultades, renovando, alquilando a inquilinos, cobrando el alquiler. Ahí fue cuando las matemáticas cambiaron. Ahí fue cuando Orion se convirtió en una empresa real y no solo en yo con un portátil y un dolor de estómago. Encontré a Renata Bass a través de una referencia de mi contable. Era una abogada de bienes raíces que trabajaba en un bufete de tamaño mediano en el centro de Cincinnati, facturando $260 por hora y odiando cada minuto de la vida corporativa. La contraté como asesora general el mes que renunció. Ha estado conmigo desde el 4.º año. Es la única persona en mi vida personal que sabe exactamente qué es Orion, qué posee y cuánto vale. Tomás Aguilar llegó un año después, vicepresidente de adquisiciones. Él maneja toda la relación de cara al cliente, reuniones, llamadas, negociaciones. Si llamas a Orion Capital, hablas con Tomás. Si le presentas un trato a Orion, se lo presentas a Tomás. Mi nombre no aparece en los registros públicos. Pinnacle Holdings LLC es la entidad matriz. Y detrás de Pinnacle estoy yo, sentada en una casa adosada de 2 dormitorios en Covington, conduciendo un Subaru Forester de 2020 con una bolladura en el parachoques que me hice al chocar contra un poste de hormigón en el Kroger de Madison Avenue. La gente me pregunta, bueno, Renata me pregunta por qué es la única que puede. Porque lo mantuve en secreto de mi familia. Y durante mucho tiempo le dije que era una decisión de negocios. No quería que mis relaciones familiares influyeran en los tratos. No quería que nadie cuestionara si un contrato se ganaba o se regalaba. Eso es cierto. Es parte de ello. Pero la otra parte, la parte que no dije en voz alta hasta hace quizás 2 años, es que no quería darle a mi padre la oportunidad de estar orgulloso de mí por las razones equivocadas. No quería ver cambiar su rostro. No quería que de repente me tratara como si importara por un número en una hoja de cálculo, porque eso confirmaría lo que más temía, que solo valoraba al hijo que hacía dinero. Renata una vez se sentó frente a mí en un restaurante en Court Street. Con café en una mano, un palito de pan que robó de mi plato en la otra, y dijo, cuando protegerse se convierte en esconderse, Lena. No respondí. De acuerdo, esperen. Una pausa rápida antes de continuar. Si todavía están aquí, les agradezco más de lo que imaginan. Suscríbanse si aún no lo han hecho y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Alguien de un pequeño pueblo en Ohio me envió un mensaje la última vez a la 1 de la mañana y dijo que no podía dormir, así que estaba escuchando historias. Te veo. Los veo a todos. Gracias. Bien. ¿Dónde estaba?
Un miércoles por la mañana, abril. Estaba en la oficina temprano. La oficina es una suite alquilada en el tercer piso de un edificio en Greenup Street que en realidad poseo a través de una LLC separada, lo que, según Ranata, es lo más típico de Lena que ha oído nunca. Thomas llamó a mi puerta a las 8:15 de la mañana con una carpeta de Manila. Nueva consulta, dijo. Desarrollo de uso mixto, solicitud de inversión de capital de $30 millones. La firma era Sinclair Development Corp de Cincinnati. Un tipo llamado Garrett Sinclair había presentado la solicitud. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mi boca, simplemente flotando en el aire mientras mi cerebro intentaba procesar la frase. Mi hermano le estaba pidiendo a mi empresa $30 millones y no tenía ni la más remota idea de que me los estaba pidiendo a mí. Me senté con la carpeta durante 3 horas antes de abrirla. No es una exageración. Hice 2 tazas de café. Reorganicé mi bandeja de entrada. Respondí 4 correos electrónicos que podrían haber esperado una semana. Regué la triste y pequeña planta potos en el alféizar de mi ventana que Ranata me dio como regalo de inauguración hace 3 años y que de alguna manera he mantenido viva a base de negligencia y riegos ocasionales por culpa. Hice de todo excepto mirar el paquete de presentación de mi hermano. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Por qué no dijo simplemente que no en ese momento? Tirar la carpeta, rechazar la solicitud, seguir con su día. Y tal vez tengan razón. Tal vez esa habría sido la jugada inteligente. Pero esto es lo que pasa cuando diriges una empresa durante 7 años con una regla: los números deciden, no los nombres. No rompes esa regla solo porque de repente duele. Abrí la carpeta a las 11:47 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj. Y recuerdo haber pensado, este es el tipo de cosas de las que recuerdas la hora, como recibir una llamada sobre la muerte de alguien o firmar los papeles del divorcio. No es que haya hecho lo segundo, pero ya me entienden. The Riverfront Plaza. La propuesta era sólida sobre el papel. Presentación profesional encuadernada con una cubierta de plástico transparente. A Garrett siempre le importó el empaque. Desarrollo de uso mixto en una parcela de 2.8 acres a lo largo del corredor frente al río en Cavington. 180 unidades residenciales en 2 torres. 31.000 pies cuadrados de locales comerciales en la planta baja. Valoración de finalización proyectada de $54 millones. Cronograma de construcción de 22 meses. La firma de Garrett había asegurado el terreno a través de una opción de compra de 90 días, y proyectaba la primera ocupación para la primavera siguiente. Los márgenes funcionaban, por poco, pero funcionaban. La ubicación era buena. Conocía ese corredor frente al río. Había mirado una parcela a 2 cuadras al este hace 3 años y la descarté porque la zonificación era una pesadilla, pero la zona había mejorado desde entonces. La ciudad había invertido en infraestructura. Había demanda. Y entonces lo vi. La letra de Garrett. En los márgenes del plano del sitio, con un bolígrafo azul, había escrito: verificar retroceso, zonificación res. Papá dice que 15 pies es lo estándar. Papá dice. Nuestro padre, el electricista jubilado, dándole a su hijo director ejecutivo de construcción consejos sobre zonificación. Algo en ese garabato me dolió en el pecho de una manera que no esperaba. Era tan pequeño, tan Garrett. Todavía preguntándole a papá, todavía recibiendo la atención de papá, todavía siendo el hijo con visión. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Luego llamé a Thomas y le dije que realizara una diligencia de vida completa. Protocolo estándar, revisión de cumplimiento, verificación financiera, búsqueda de gravámenes, verificación de títulos, todo. Me preguntó si estaba segura, ya que la propuesta parecía limpia. Le dije que precisamente por eso verificamos. Siempre es por eso que verificamos. Hizo una pausa por un momento. Thomas ha trabajado conmigo el tiempo suficiente para saber cuando mi voz suena diferente, pero no insistió. Ranata llamó esa tarde. Se había enterado de la consulta por el registro interno del sistema. Me preguntó si iba a pasar por el proceso estándar. Le dije que sí. Preguntó, ¿qué pasa si lo aprueban? Dije, lo financiamos.
Igual que cualquier trato. Preguntó, ¿qué pasa si no? Dije, no lo hacemos. Igual que cualquier trato. Dejó que eso flotara en el aire durante 3 segundos más de lo necesario. Ranata tiene un talento para decirlo todo con el silencio. No le conté sobre la letra en los márgenes. No le conté que se me había hecho un nudo en la garganta cuando leí las palabras papá dice. Algunas cosas simplemente las guardas. Las pones en un cajón junto a una tarjeta de regalo de Goodwill y un recibo de $15.800. Y cada vez que tu padre eligió al otro hijo, cierras el cajón y vuelves al trabajo. Los resultados preliminares de la diligencia de vida llegaron 11 días después. Thomas me lo comunicó en persona, lo que nunca es una buena señal. 2 propiedades en la cartera de Sinclair Development tenían registros de gravámenes que no coincidían con lo que habían revelado, con una diferencia de aproximadamente 1.8 millones. Podría ser un error de archivo, dijo. Podría ser una actualización retrasada del condado. Pero los números estaban mal. Un error de archivo no suele llegar a las 7 cifras. Le dije que obtuviera los registros del condado de forma independiente. Ve directamente a la fuente, no a través de sus documentos presentados. Thomas asintió y se fue. Me quedé allí, el techo con manchas de agua, el café enfriándose, y esa sensación, la que había tenido desde que la carpeta llegó a mi escritorio, haciéndose más pesada. Thomas obtuvo los registros del condado él mismo, condujo a la oficina de registros del condado de Hamilton un jueves por la mañana y solicitó los registros de gravámenes directamente. Sin intermediarios, sin portal digital, solo un empleado y una pila de documentos. Lo que trajo de vuelta hizo que Ranata se quedara en silencio, y Ranata no se queda en silencio. 2 propiedades en la cartera de Sinclair Development, un centro comercial en Vine Street y un pequeño parque de oficinas en Norwood, tenían gravámenes activos por un total de $1.812.400. Proveedores de materiales de construcción, un subcontratista de mecánica y un préstamo de financiación personal. Ninguno de estos aparecía en las declaraciones financieras que Garrett presentó con su solicitud. Ni uno. Cuando Thomas había señalado la discrepancia la primera vez, le había dicho que solicitara documentación actualizada a Sinclair Development, procedimiento estándar. El equipo de Garrett envió un paquete financiero revisado en 4 días, lo que en este negocio es sospechosamente rápido. Los números revisados parecían limpios. Las discrepancias de los gravámenes parecían resueltas. Todo cuadraba. Recuerdo estar sentada en mi escritorio ese viernes por la tarde, sintiendo un tipo específico de alivio que ahora me doy cuenta de que era solo esperanza disfrazada de lógica. Durante unas 48 horas, me permití creerlo. Tal vez realmente había sido un error de archivo. Tal vez el contable de Garrett detectó la discrepancia de forma independiente y la corrigió. Tal vez mi hermano llevaba un negocio desordenado, pero no deshonesto. Casi firmé la recomendación para proceder. El formulario estaba en mi pantalla. Mi cursor estaba en el campo de la firma. Entonces Ranata entró en mi oficina con una copia impresa. Y supe por la forma en que la sostenía, pellizcada entre 2 dedos como si estuviera contaminada, que mis 48 horas de alivio habían terminado. Las finanzas revisadas no coincidían con los registros del condado. Ni de lejos. Los gravámenes seguían activos. Alguien había cambiado las fechas de pago en los documentos presentados, eliminado por completo 2 entradas de acreedores y ajustado el saldo pendiente en $1.8 millones. Puso la copia impresa en mi escritorio, una al lado de la otra, la versión presentada por Garrett y el registro real del condado. Las diferencias no eran sutiles, eran deliberadas. Esto no era contabilidad descuidada. Esto era tergiversación material. Según la sección 4.2 de nuestro protocolo de diligencia debida, esto era motivo de suspensión inmediata y posible remisión. Ranata dijo todo esto en el mismo tono que usa cuando lee las cláusulas de un contrato en voz alta, plano, preciso, final. Se sentó frente a mí, me dijo que esto era ahora una decisión de negocios. Rechazar la solicitud, archivar la nota de cumplimiento, seguir adelante. Me quedé mirando los 2 documentos. La firma de mi hermano estaba en la versión presentada, no un sello, no una firma digital. Su letra real.
La misma letra que escribió papá dice que 15 pies es lo estándar en los márgenes de un plano del sitio. Esa noche, porque mi cerebro aparentemente tiene un talento para encontrar los peores detalles posibles en los peores momentos posibles, me puse a buscar. Ni siquiera sé por qué. Tal vez quería entender el panorama completo. Tal vez quería castigarme a mí misma. De cualquier manera, abrí mi portátil y empecé a cruzar las deudas no reveladas con los registros públicos. Y fue entonces cuando lo encontré. Entre los pasivos ocultos, entre un proveedor de materiales en Saronville y un subcontratista de fontanería en Fairfield, había un préstamo de financiación náutica, $47,000, originado hace 14 meses. Garantizado por un Bailiner VR6 de 2022 registrado a nombre de Sinclair Development Corp como un activo de entretenimiento para clientes. Un barco. Compró un barco con dinero que estaba ocultando de sus propias declaraciones financieras y lo dedujo como un gasto de negocio. Sabía del barco, no por el registro, sino por Instagram. Daniele había publicado fotos en agosto pasado. Ella y Garrett en el agua, champán, sol, gafas de sol a juego. El barco tenía un nombre pintado en la popa en letra cursiva azul marino. Legado. Legado. Así es como lo llamaron, con dinero oculto. Mientras mi hermano todavía me debía $15,800 que fingía que no existían. Hice zoom en la foto de Daniele, su pareo blanco, la copa de champán, el ángulo que había elegido para hacer que el barco pareciera más grande de lo que era. La miré durante 20 minutos. ¿Fue mezquino? Sí. ¿Le hice una captura de pantalla? También sí. Luego cerré mi portátil y comí cereal directamente de la caja mientras estaba de pie en el mostrador de mi cocina a las 11 de la noche. No estoy aquí para ser juzgada. Pero en algún lugar debajo de la mezquindad, debajo de la ira, debajo de la captura de pantalla guardada en una carpeta que llamé varios para no tener que mirarla todos los días. En algún lugar debajo de todo eso había algo que dolía más. Mi hermano me miró a la cara hace 3 acciones de gracias y dijo, un problema temporal con un proveedor. Y todo el tiempo estaba construyendo un estilo de vida con dinero que no tenía, comprando barcos que no podía pagar y alterando estados financieros para cubrir el hueco. Y su esposa me llamó un error de redondeo. Por primera vez en 7 años de dirigir Orión, no quería tener la razón. El sueño no llegó esa noche, ni la siguiente. Todos los cajones de mi baño fueron reorganizados a las 2 de la mañana, clasifiqué las gomas del pelo por color, tiré 7 tubos caducados de neosporín, redoblé toallas que ya estaban dobladas. A la mañana siguiente, conduje a la oficina a las 5 de la mañana, me senté en mi escritorio, abrí el archivo de Sinclair, lo cerré y volví a casa. Hice café, no lo bebí. Alimenté al gato de mi vecina a través de la valla porque estaba de vacaciones, y el gato se sentaba en el escalón del porche mirándome con una expresión como si supiera que me estaba desmoronando y no le importara mientras el atún apareciera a tiempo. La pregunta que no me dejaba en paz no era sobre el fraude. El fraude era claro. Los documentos estaban alterados. Los gravámenes no se habían revelado. La firma de mi hermano estaba en la presentación falsificada. Cualquier oficial de cumplimiento en cualquier firma del país rechazaría esta solicitud en 15 minutos y seguiría con su día. La pregunta era, ¿por qué no podía yo? Porque a esto es a lo que volvía una y otra vez, tumbada en mi sofá a las 3 de la mañana mirando un techo que debería haber repintado hace 2 años. ¿Estaba haciendo esto porque era la decisión de negocios correcta? ¿O lo estaba haciendo porque Daniele me dio una tarjeta de regalo de Goodwill? ¿Porque papá le dio a Garrett $140,000 y a mí me dio consejos sobre casarme bien? ¿Porque durante 14 años había sido la Sinclair invisible? Y ahora tenía la oportunidad de ser la que tenía las cartas en la mano. Si rechazaba este trato por preocupaciones legítimas de cumplimiento, ese era mi trabajo. Si lo rechazaba porque mis sentimientos estaban heridos, eso era venganza vestida con un traje de negocios. Y no estaba segura, genuinamente, honestamente, no estaba segura de cuál de las dos era. Necesito un segundo. Esta parte todavía me afecta. De acuerdo. Renata apareció en mi casa un jueves por la noche, sin ser invitada. Echó un vistazo a mi baño, cada botella alineada por altura, cada toalla doblada en tercios, y dijo, «Oh, es grave». Se sentó en mi sofá.
Yo me senté en el suelo porque de alguna manera el suelo se sentía más honesto. Me dijo que necesitaba decidir si era una directora ejecutiva o una hermanita herida, en ese momento, en esa habitación, porque no podía ser ambas y tomar una decisión limpia. Las finanzas son fraudulentas, tergiversación material. Así que, rechazas. Eso no es venganza. Es tu trabajo. Dijo todo esto de la manera en que Renata dice todo, como si estuviera leyendo los términos de un contrato de arrendamiento que casualmente trataba sobre toda mi vida. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Y casi lo hice. Casi abrí el sistema, introduje el código de rechazo, adjunté la nota de cumplimiento y envié una carta modelo a Sinclair Development informándoles que su solicitud había sido denegada debido a discrepancias en su presentación financiera. Sin confrontación, sin drama. Garrett ni siquiera sabría que fui yo. Tenía la mano en el portátil. Estaba lista. Entonces sonó mi teléfono. Papá. Acababa de hablar con Garrett. Su voz tenía esa calidez específica que solo tiene cuando habla de Garrett. El trato está prácticamente cerrado, me dijo. $30 millones. No puedo creerlo. ¿Su hijo? Mi hijo, no tu hermano. ¿Mi hijo? Garrett va a organizar una cena el sábado por la noche, dijo. ¿Inversores? Gente de negocios. Quería que toda la familia estuviera allí. Pensó que sería bueno que vinieras, que mostraras algo de apoyo. Y entonces lo dijo. Intenta estar feliz por él por una vez. No seas celosa por una vez. 2 palabras. 14 años de ser la hija equivocada empaquetados en 2 palabras, dichas casualmente. De la misma manera que le dirías a alguien que te pase la sal. Siguió hablando. Algo sobre lo orgullosa que estaría mamá. Como Garrett estaba poniendo el nombre de Sinclair en el mapa. Y yo solo sostenía el teléfono contra mi oreja y miraba la pared. Había una foto enmarcada de mamá y yo en la estantería. Yo tenía 11 años. Ella me sostenía la mano en la feria del condado y ambas estábamos entrecerrando los ojos al sol y ella se reía de algo. No lo recuerdo. Le dije que estaría allí. Después de que colgó, me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo, con las rodillas recogidas, la espalda contra el armario. El gato de la vecina maulló a través de la puerta de mosquitero, y por una vez lo ignoré. Luego llamé a Renata, le dije que Garrett organizaba una cena el sábado para celebrar el cierre del trato. Inversores, familia, socios comerciales. Iba a ir, y necesitaba el archivo de cumplimiento completo, los registros del condado, la presentación original, los documentos alterados, todo impreso y organizado para mañana por la tarde. Silencio. Luego preguntó si era la directora ejecutiva la que hablaba o la hermana pequeña. Soy ambas, dije. Y he terminado de fingir que son 2 personas diferentes. Sábado, 6:45 de la tarde. Metí mi Subaru en la entrada de Garrett en Indian Hill y aparqué entre un BMW Serie 5 y un Lexus SV blanco que todavía tenía el marco de la matrícula del concesionario. El Range Rover Evoque de Daniele estaba más cerca de la puerta principal, siempre más cerca de la puerta principal. La casa parecía sacada de una revista. Iluminación de paisaje a lo largo del camino, una corona en la puerta que probablemente costó más que mi factura de la compra del mes. A través de las ventanas delanteras, podía ver a la gente moverse, las copas de champán reflejando la luz, la silueta de Daniele arreglando algo en la mesa del comedor. Me senté en el coche durante 4 minutos, los conté. El archivo de cumplimiento estaba en mi bolso. 14 páginas organizadas cronológicamente. Registros del condado, la presentación original de Sinclair Development, la revisión alterada, hojas de comparación lado a lado que Renata había resaltado en amarillo. No planeaba extenderlos sobre la mesa de la cena. Así no funciona la vida real. La vida real no es un drama judicial en el que golpeas los documentos y todos se quedan boquiabiertos. Solo necesitaba tenerlos conmigo, como una armadura, como una prueba de que no estaba loca. Dentro, la casa olía a romero y ajo y a cualquier vela cara que Daniele hubiera comprado para que el vestíbulo oliera a Pater y Barn en diciembre.
14 invitados, los socios comerciales de Garrett, 2 contratistas que no reconocí, un hombre con una chaqueta deportiva gris que resultó ser su corredor de seguros, y una mujer de una firma de préstamos comerciales que no paraba de mirar su teléfono. Los padres de Daniele, ambos bronceados por un viaje reciente a Hilton Head. 2 parejas que nunca había visto que se reían de todo lo que decía Garrett. Y papá, sentado en la sala de estar con sus mejores pantalones caqui y la chaqueta azul marino que solo usa para bodas y funerales, mirando la casa como si no pudiera creer que su hijo viviera allí. Nadie me saludó. Eso no es cierto. El corredor de seguros me estrechó la mano porque estaba de pie cerca de la puerta y pensó que podría ser alguien importante. Cuando se dio cuenta de que no lo era, se giró hacia la mujer de la firma de préstamos sin terminar su frase. Daniele había asignado los asientos. Lo sé porque había tarjetas con nombres caligrafiadas a mano en cada puesto, que es el tipo de cosa que haces cuando necesitas que todos sepan que eres el tipo de persona que caligrafía tarjetas a mano. Mi tarjeta estaba en el extremo más alejado de la mesa, entre la tía de Daniele, la de Acción de Gracias, que ahora aparentemente quería contarme sobre su reemplazo de rodilla, una mejora respecto al juanete, y una silla vacía. La silla vacía tenía una tarjeta que decía Sinclair de TVD. Un invitado que nunca confirmó. Me pusieron al lado de un fantasma. Garrett se puso de pie a la cabeza de la mesa e hizo un brindis. Llevaba un reloj nuevo. Me di cuenta porque reflejó la luz cuando levantó su copa. Un Tag Heuer, quizás. Definitivamente no era barato. Por Sinclair Development, dijo, por The Riverfront Plaza, por demostrar que el nombre Sinclair significa algo en esta ciudad. Este trato, esta inversión de $30 millones, es el comienzo de algo de lo que mi familia estará orgullosa por generaciones. Todos levantaron sus copas. Los ojos de papá estaban húmedos. Musitó la palabra sí, como si estuviera viendo a su hijo batear un jonrón en las ligas menores. Mi mano no se movió. Mi copa se quedó en la mesa. 20 minutos después de empezar la cena, me disculpé para ir a por agua. La cocina estaba en la parte trasera de la casa. Grandes encimeras de granito blanco, una cocina Wolf que dudo que Daniele hubiera usado para algo más complicado que recalentar. Estaba de pie junto al fregadero llenando un vaso cuando oí tacones sobre la madera detrás de mí. Daniele entró con su amiga Meredith, una mujer que había conocido una vez en un baby shower y que había elogiado el pastel de pañales de Daniele durante 9 minutos seguidos. Se reían de algo. Daniele me vio de pie junto al mostrador, vaso en mano, y su sonrisa se transformó en algo que había visto 100 veces. Esa mirada que dice, estás aquí. Qué inoportuno. Se giró hacia Meredith, sin siquiera bajar la voz. Bueno, la servidumbre come en la cocina, ¿verdad? Meredith soltó una media risa incómoda, el tipo de risa que la gente da cuando sabe que algo es cruel pero no quiere ser la que lo diga. Daniele no me miró cuando lo dijo. Ya había pasado a otra cosa, buscando en el refrigerador otra botella de vino blanco, hablando de las elecciones de emplatado del catering, tratándome como a un mueble. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Thomas. Revisión final de cumplimiento completada, confirmando 3 tergiversaciones materiales en la presentación financiera de Sinclair Development. Alteración fraudulenta de las divulgaciones de gravámenes. Motivos para suspensión inmediata según la sección 4.2. ¿Tú decides, jefa? Lo leí 2 veces. Miré a través de la puerta de la cocina. Garrett se reía, champán en mano, el nuevo reloj reflejando la luz del colgante. Papá a su lado, radiante, una mano en el hombro de Garrett. 14 personas celebrando un trato construido sobre documentos falsificados presentados a mi empresa. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No enojada, no triste, simplemente clara. Pulsé el nombre de Thomas, le di a llamar. El teléfono sonó una vez. Thomas contestó al segundo tono porque Thomas siempre contesta al segundo tono. Es una de esas cosas sobre el que nunca he mencionado, pero que siempre he notado. De la misma manera que notas que tu mecánico siempre se limpia las manos en el mismo trapo rojo o que tu dentista tararea la misma canción mientras trabaja. Suspenda el acuerdo con Sinclair Development. No susurré. No salí fuera. Me quedé en la cocina de mi hermano,
a 1 metro de su cocina Wolf, y lo dije con mi voz normal. Thomas confirmó, citando, tergiversación material según la sección 4.2, remisión de cumplimiento adjunta. La notificación formal se enviará esta noche. Durante unos 6 segundos, la cocina estuvo perfectamente en silencio. La botella de vino que Daniele había sacado de la nevera todavía estaba en su mano, abierta, a medio servir. Meredith estaba congelada a medio camino de coger un plato de queso. Y desde el comedor, el sonido de la conversación continuaba, pero una voz se había detenido. Garrett apareció en la puerta. Su rostro tenía esa expresión específica que la gente pone cuando ha oído su propio nombre en una frase que no era para ellos, pero que se dijo lo suficientemente alto como para que claramente lo fuera. Preguntó qué acababa de decir. Le dije que era una llamada de trabajo. Dijo que había oído Sinclair Development. Le dije que sí. Preguntó con quién estaba hablando. Mi vicepresidente de adquisiciones. La forma en que su rostro procesó eso, como alguien tratando de leer una señal en un idioma que no habla. Vicepresidente de adquisiciones. Esas palabras no pertenecían a una frase sobre mí. No la yo que él conocía. No la Lena que se dedica a algo de apartamentos. Dijo que no tenía sentido. Le di el nombre, Thomas Aguilar, vicepresidente de Orion Capital Group. Y vi cómo le impactaba. Orion Capital, la firma que había estado cortejando durante meses, la firma que tenía $30 millones de su futuro en sus manos. Podías ver cómo le golpeaba físicamente, como una sacudida. Dijo que no. Dijo que yo trabajaba para una empresa de gestión de propiedades. Le dije que era dueña de Orion Capital Group a través de Pinnacle Holdings LLC, y que lo había sido durante 7 años. Daniele dejó la botella de vino con tanta fuerza que resonó contra el granito. Lo llamó ridículo. Le dijo a Garrett que me lo estaba inventando. Garrett no la oyó. Sus ojos estaban haciendo las cuentas. Thomas, las reuniones, las presentaciones financieras, el trato que había estado celebrando toda la noche. La empresa a la que había rogado que financiara su futuro, propiedad de la hermana a la que sentaba junto a sillas vacías y a la que se olvidó de devolver el dinero. Su voz cambió cuando preguntó por los 30 millones, más baja, más fina. Le dije que había estado en mi escritorio y que su firma había presentado declaraciones financieras falsificadas a mi empresa. $1.8 millones en gravámenes no revelados en 2 propiedades, documentos alterados, tu firma en la presentación. El color abandonó su rostro. No lentamente, no dramáticamente, simplemente desapareció, como si alguien hubiera metido la mano detrás de su piel y hubiera apagado un interruptor. Dijo que tenía $2.3 millones en depósitos ya comprometidos, contratos firmados con subcontratistas. Si este trato se caía. Le dije que debería haber presentado finanzas precisas. Intentó el ángulo familiar. Dijo mi nombre 3 veces como si fuera una contraseña que desbloquearía algo. Somos familia, seguía diciendo. No puedes hacer esto. Le dije que yo no había hecho nada. Él presentó documentos fraudulentos a una firma de inversión. Mi firma. Eso tiene consecuencias, independientemente de nuestro apellido. Daniele lo intentó de nuevo, más alto, llamándome celosa, diciendo que siempre había sido celosa. No la miré. No reconocí las palabras. Mantuve mis ojos en mi hermano. Llama a tu abogado esta noche. La notificación formal de suspensión sale en menos de 1 hora. Dada la naturaleza de la tergiversación, habrá una remisión a cumplimiento normativo. Te recomendaría que te adelantaras a eso. Recogí mi bolso del mostrador. 14 páginas de documentación dentro, intactas. No las había necesitado. La llamada telefónica hizo lo que el archivo no pudo. Lo hizo real. Lo hizo ahora. Lo convirtió en algo que no podía negar, ni reestructurar, ni explicar en una reunión de lunes por la mañana. Papá estaba de pie en el pasillo. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No dijo nada. Su rostro era el de un hombre viendo cómo 2 realidades chocaban. El hijo en el que invirtió y la hija que ignoró. Y la lenta y horrible comprensión de que podría haberse equivocado con ellos. Pasé a su lado,
A través del vestíbulo con la vela cara, más allá de las tarjetas con nombres caligrafiadas y las copas de vino intactas y la cena de catering enfriándose. Abrí la puerta principal, salí al aire de noviembre y no la cerré detrás de mí. Parte de mí quería dar la vuelta, decir algo devastador, alguna frase perfecta que Daniele oiría en su cabeza cada vez que se mirara en un espejo. Pero la vida real no te da frases perfectas. La vida real te da un coche en una entrada y unas manos temblorosas tratando de encontrar el contacto. Conduje hacia el sur por la primera 71 con las ventanillas entreabiertas y la calefacción puesta, lo cual no tiene ningún sentido, pero nada de esa noche tenía sentido. Los subcontratistas de Garrett presentaron reclamaciones en 2 semanas. La remisión por fraude fue a cumplimiento normativo el lunes siguiente. Su capacidad de afianzamiento fue suspendida a la espera de una revisión. Los 2.3 millones de dólares que ya se había gastado celebrando se quedaron en un libro de contabilidad sin ningún proyecto adjunto y sin ningún inversor que viniera a llenar el vacío. No porque yo lo castigara. Porque él firmó con su propio nombre documentos que no eran ciertos. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina en Cavington, abrí la hoja de cálculo que había mantenido durante 3 años, la que estaba etiquetada como G, pendiente, $15.800, y eliminé la entrada. Luego abrí mi chequera, la chequera física real del cajón junto a la tarjeta de regalo de Goodwill, y me escribí un cheque por $15.800. Línea de concepto, cerrado. Puse el cheque en el cajón. Lo cerré. Nos vemos en el próximo. Ya está en tu pantalla.